Hola, 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 ¿cómo están centinelas? Hoy, seguramente como ya lo hayan visto aquí en el título del vídeo de hoy, vamos a hablar sobre el V-Sync, o sea, una tecnología que, bueno, vamos a averiguar para qué sirve en este día y en qué afecta la frecuencia de nuestro monitor o específicamente para las personas que juegan bastantes juegos de cualquier estilo y que necesite demasiado FPS le va a funcionar bastante. Y bueno, más que todo la frecuencia, si alguien quiere saber más sobre la frecuencia, voy a tener el link de un video anterior que nosotros hemos hecho aquí en el canal para que tú lo veas y conozcas qué es la frecuencia y en qué afecta al rendimiento de tu computadora o más que todo de tu pantalla y de lo que vayas a hacer, si es juego o no. Bueno, entonces pásate por ahí o por el canal si te gustan los videos que hacemos por ahora y que vamos a seguir haciendo porque esto nos encanta y nos gusta. Más que todo a mí. No mentira, porque yo soy el único que está aquí en el canal, pero igualito. Eh, pero la cosa de hoy es que vamos a hablar de esta tecnología que me pareció muy interesante a la hora de la ejecución de lo que vayas a hacer, si es un shooter, un tercera persona, segunda persona, un juego AAA, AA, lo que tú quieras, cualquier pila. Pero, ¿qué es el V-Sync? Algo que obviamente tendríamos que saber para hacer todo este video, obviamente. Bueno, el V-Sync, o en castellano, que sería sincronización vertical, o sea, es una tecnología que hace que el juego se vaya sincronizando, bueno, más que todo el juego no, pero sí la pantalla, o sea, los hercios de la pantalla, o sea, la latencia o, en este caso, los FPS de los fotogramas por segundo que tenga la pantalla. Por ejemplo, si la pantalla tiene 60 fotogramas por segundo, que por lo general lo que tienen las pantallas buenas, bonitas y baratas, va a ser así. Y si tú tienes un juego que te permite, o que sea de superior a esos hercios, como 200 tantos, 240 o 120 o 144 hercios, o en adelante, o 500, quién sabe, puede haber problemas. Y para eso sirve el V-Sync, para que no haya para que la información no se vaya montando entre sí, porque eso es como una sincronización, como dice el V-Sync, que es una sincronización vertical, que es lo que sería eso en la práctica, en la teoría y en todo lo que sea. Sería que es como un reloj interno de nuestra pantalla junto con la tarjeta gráfica, que es lo que hace que las imágenes por segundo se sincronicen entre sí, porque imagínense que tengamos un monitor, como ya antes he dicho, de 60 Hz y la gráfica pueda mostrar más imágenes porque el juego lo permite. Entonces eso hace que las imágenes se vayan arruinando un poco, haciendo un poquito de trotting o trotting, no mentira, de trotting, que es un problema muy común en algunos juegos cuando hayan problemas de este estilo, que las imágenes se van como poniendo una sobre la otra, vamos a decirlo así, y se ven feo, hay algún momento de lag, hay un momento de interferencia a través de eso en nuestra jugabilidad que afecta, aunque nosotros no queramos, pero sí afecta, que por lo general puedes ver una imagen cortada a la mitad con otra imagen abajo, que sea una imagen consecutiva a esa, pero ese es el problema, que estarías viendo dos imágenes consecutivas, o sea, una imagen seguida de otra, pero cortada a la mitad y puesta una arriba y otra abajo. Entonces eso arruina a la hora de que estés jugando, si es un juego que sea de historia o que sea más de acción, de la parte gráfica y de todo, te puede arruinar un poco. Y bueno, ¿y cuáles serían las ventajas y las desventajas de este V-Sync para las personas que lo tengan, obviamente? Porque eso es algo muy importante, lo tienes que tener para poder utilizarlo.
Bueno, una de las ventajas que pudiéramos ver en este sentido del V-Sync, o en esta tecnología más bien, sería que dependiendo del juego que tú utilices, o del monitor, o de todo, puede ser bueno o puede ser malo. De verdad. Más que todo si estás utilizando juegos viejos y tienes una gráfica bien potente, sí te puede ayudar bastante. O sea, a la hora de que, bueno, los juegos antiguos obviamente tenían un tiempo de renderizado, un tiempo de imágenes por minuto mucho menores a las actuales. Y si tienes una gráfica bien potente, una 3080, una 3080 Ti o una superior o una inferior que no sea de los 80, sí te va a funcionar. Porque obviamente vas a tener menos problemas con los FPS que no estén sincronizados, porque obviamente aquí en este caso sería diferente. Si tú tuvieras una gráfica anterior con un juego moderno, sí sería para estabilizar los FPS, pero más que todo del juego y de la gráfica con el monitor. Pero en este caso sería más que todo el juego con el monitor y la gráfica, dependiendo también de cuántos hercios sea el monitor también. Pero ayudaría bastante en ese sentido. Bueno, y otra cosa que no sería tan bueno, pero es también dependiendo del juego. O sea, hay muchas variantes que pueden pasar para que sea mejor o peor, dependiendo. Pero aquí te lo tenemos que decir. Que uno que posiblemente tengas un menor rendimiento en algunos juegos. No en todos, obviamente, pero sí en algunos. ¿Por qué? Porque a veces el V-Sync puede estar sincronizando, como es la función de lo que él hace, sincronizando las imágenes o los fotogramas, que a veces los fuerza a hacerlo. Y eso hace que tal vez te venga un poquito de lag. Si es que estás haciendo muchas funciones también con el mouse o el teclado, entonces muchas funciones más las imágenes que tienen que mostrar, más que todo si es shooters o juegos de carreras también, que son los más movidos, vamos a decirlo así. Pero hace que esos mismos fotogramas que está forzando por tantos movimientos que uno esté haciendo, yo que sé, con el mouse o con el teclado o golpeando la pantalla, haga que espere y haga como un lag, un pequeño lag en la pantalla mientras que está haciendo los cálculos necesarios para sincronizar la imagen y mostrártela. Entonces, dependiendo de eso, sí, tendrías que ver también las capacidades de la computadora, obviamente, y del monitor. Eso es prácticamente lo principal, la compatibilidad del dispositivo que tú tengas para tener un mejor rendimiento. También eso ayudaría bastante. Y bueno, creo que eso sería todo por hoy. Espero que le haya gustado, servido, enseñado y que puedan haber aprendido algo hoy, que seguramente sí, pero igualito lo colocan ahí en los comentarios. Y para las personas que lo hayan utilizado o que no, pónganlo ahí en el chat, colócamelo. Y si te gustó el vídeo, también dame tu manito arriba, tu like. Y bueno, Centinela, gracias por estar en este video. Y que de verdad, esto es una tecnología muy interesante y que vamos a traer más tecnología por aquí al canal. Entonces, las personas que hayan utilizado este tipo de tecnología, pon ahí que me haya faltado, que me haya olvidado de decir, o que otro bug o cosa beneficiosa tengas de esta tecnología, o que te haya servido mientras que estés en tu computadora, tu monitor, en tu lacto, yo que sé, si sirve más en lacto que en computadora. Dilo ahí en los comentarios, hablemos un poco para saber más sobre esta tecnología y sobre otras más que vendrán. Bueno, hasta la próxima, centinelas. Chao.